Muy contento con esa iniciativa, con esa siembra y siempre con un objetivo. Desde el punto de vista educativo, tratar de poder llevar a la adopción cripto. Es decir, que más personas comprendan la necesidad, la salida del mundo de las monedas, de manera tal que puedan dar uso correcto a esta nueva visión, esta nueva forma de ver el dinero como tal. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer el día. Para eso, vamos a hablar un poco y preguntarnos qué es el sistema cripto. A mí me dio mucha risa cuando coloqué la imagen de este slide de la presentación, porque parece mentira. Hay personas que cuando tú le hablas del mundo cripto, piensan algo así, en algo futurista, en algo que está, bueno, en el año 2050, ¿no? Que es muy, muy lejano para todos, que es muy complicado, que es una tecnología, no sé, mágica. Parece mentira, pero hay personas que lo ven así. En realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Lo único que puede llegar a presentar un obstáculo o una barrera de entrada y entiendo en que las cosas se hacen de una manera que no se hacen como tradicionalmente conocemos, la parte de las finanzas, la parte del dinero, entre otras cosas. Entonces, una vez que ya tú entiendes que es algo diferente, que es un conocimiento nuevo, que no se parece a nada de lo que ya habías visto, entonces ahí se empieza a hacer mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Ok? Y para eso, para hablar del ecosistema cripto, es importante comenzar a hablar acerca de el concepto de descentralización. Mira, cada vez que yo hago una presentación del mundo cripto, independientemente si lo hago para estudiantes, en este caso para ustedes, licenciados en contaduría pública, siempre comienzo el concepto de descentralización. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante para mí? Para que ya, digamos, los fines, ya vamos a ir en este comienzo de lo que es el ecosistema como tal. Y voy a pensar que normalmente tal cual la conocemos, como hemos al tener dinero, lo llevamos a un banco para que, bueno, lo resguarde, ¿no? Cada vez que necesitamos, podemos utilizar su plataforma, podemos utilizar sus sistemas, ¿verdad? Siempre son ellos que directamente van a usar nuestro propio dinero, ¿no? Eso es de hecho, ha pasado en algún momento de la vida que unos links, los bancos de repente, en el caso de la escuela, me recuerdo a veces si tienen algún problema financiero, si están en una etapa de acción, entonces no puedes sacar tanto dinero al día, importante señalarlo porque estaríamos viendo descentralizado que viene siendo el banco para poder movilizar el dinero. Y de haber pasado eso, ¿cómo no nos dice que está ocurriendo? ¿Cómo nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado a pedirle nuestro dinero? O sea, parece una pregunta, pero está ocurriendo y nosotros, de hecho, si yo tuviera 50 millones de euros y efectivo, en realidad el banco me va a decir que no es posible.
antes, que tengo que no es cantidad, o sea, me pondrían ciertos requisitos, ciertas condiciones para poder hacer. ¡Wow! ¿Y cómo es posible eso? O sea, ¿por qué lo permitimos? De esa pregunta, posición, el concepto contrario de la descentralización. ¿Qué pasaría si existe temas simplemente me hago cargo de mi propio dinero? Es decir, no tengo que pedir permiso, no tengo que pedirle permiso a nadie, puedo cambiar en cualquier momento la cantidad que yo quiera sin ninguna limitación. Entonces, sí, no. Ahora sí, exactamente a un sistema estricto, al de las monedas. Visto siempre centralizado con la historia, las personas tienen un completo de sus propios dinero. Wow, eso sí es un concepto poderoso. Se ha venido hablando desde mucho tiempo, pero no es sino con la aparición de las criptomonedas cuando por fin se abrió una ventanita y se abrió. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, no sé, tiene derechos, tiene obligaciones a ser de ese control del dinero. Bueno, bien, el control de el control de ser sabe el que ocurra. Pues no vengas a pedir a nadie. Entonces, son cosas pero ese concepto que seguramente que es el poder de lo que es la facilidad. Uno dice, ha escuchado tanto de libertad que realmente la gente busca logra en uno de estado donde tú puedes controlar tu dinero sin depender de ninguna entidad, allí, recién allí, es que te vas a sentir libre financieramente. Y eso es muy, muy importante. Por eso es una de las primeras cosas que nosotros, que estamos en cripto, tenemos que dar a aquellas personas que han comprado, reforzar a las que ya están interactuando en el mundo de las criptomonedas y presentárselas a las personas que por primera vez quieren iniciarse en este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hablando del ecosistema cripto, de la diferencia entre la centralización y la descentralización, cuando hablamos de ecosistema, hablamos de no solamente de criptomonedas, de la cantidad de cosas que están ocurriendo alrededor de criptomonedas, definitivamente poder hacer un todo. Ya cuando nosotros tenemos la aparición de monedas, que no son los gobiernos, cual como se ha nombrado, es emitido por el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, por el Banco de Venezuela, etcétera. Monedas son emitidas inicialmente a hacer una pequeña diferencia. Por un lado, la Bitcoin, por otro lado, la criptomoneda. Si hablamos del resto de las criptomonedas, son emitidas por entidades, por empresas, por proyectos, por personas que no tienen nada que ver con gobiernos, no centrales. De otro lado, tenemos el bueno, es un
personas, de colaboradores, eh, digamos que no hay una persona como una cantidad de personas que están haciendo diferentes procesos de criptomonedas Bitcoin. Entonces tenemos por un lado las criptomonedas. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Para que necesitas para poder darle uso. Una para poder monetizar esa criptomoneda, para eso aparece la blockchain, ¿ok? También un lugar donde guardar ese dinero, para eso aparecen las billeteras o wallets, un sitio donde puedas intercambiar con otras personas. Entonces ahí aparecen las o las casas de cambio. Imagínate que en el caso de la transacción, es alguien que ponga la red, ¿ok? Que exista algo formal, entonces aparece los datos inteligentes. O sea, las una cosa en lo que es y en lo que es el ecosistema cripto. Entonces pareciera que fuera algo paralelo a lo que es. Sin embargo, a pesar de que yo les puedo decir esto es algo diferente, todo tiene una base, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si tenemos una cuenta Banesco tiene una aplicación, ¿verdad? Aplicación, nosotros transferimos, hacemos revisamos nuestros saldos. Bueno, eso es el caso de yo tengo una criptomoneda, si también aplicación, y para eso utiliza wallet. Entonces, la wallet funciona como si fuera, entonces, la aplicación de la wallet es como la aplicación de banco. Allí es donde puedo hacer transferencias, ¿ok? Entonces, todo tiene como algo similar, solo que la responsabilidad que cae en nosotros, en primer lugar, una forma diferente de hacer, estoy haciendo como un breve paso, para utilizar una moneda distinta a la que ya tradicionalmente. Por favor, si tienen entonces algunas dudas, las van escribiendo en el chat y vamos a llegar a un momento ya cuando finalicemos esta presentación en la cual yo voy a poder responder algunas de esas preguntas, ¿de acuerdo? Por si van surgiendo durante el desenvolvimiento de esta presentación. Sencillamente, teniendo esa posibilidad de contar con ese control diferente, absoluto o mucho mayor de las criptomonedas en comparación con el control que teníamos anteriormente con las tradicionales, prácticamente el ecosistema cripto viene a transformar la manera en que manejamos el dinero, tal cual. Entonces, por eso es importante arrancar justamente con este concepto. Ahora bien, siempre hablamos de Bitcoin, así como los dije hace un par de minutos. Por un lado está Bitcoin y por otro lado el resto de las criptomonedas. Bitcoin fue la primera criptomoneda, es la que funciona de manera descentralizada. Se crea toda una filosofía en base a cómo funciona Bitcoin. Y hay algo interesantísimo que lo diferencia solo de las criptomonedas, de las monedas tal cual las conocemos, es que la naturaleza de Bitcoin es de carácter limitado. Es decir, se creó, se desarrolló para que existiera un número finito de monedas de Bitcoin. Entonces, es una cantidad que para redondear estaríamos hablando de 21 millones de monedas, 21 millones de Bitcoin. ¿Ok? Ni una más, ni una menos. Esas durante un proceso
se han ido creando. Todavía no tenemos el 100% de las monedas creadas. El último Bitcoin se va a formar en el año 2140, pero en realidad sí estamos por encima de los 19 millones. O sea, quedan solamente un par de milloncitos. No exactamente la cifra exacta de lo que queda, pero prácticamente, no sé, el 90% de, de las monedas de Bitcoin ya están creadas. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque cuando nosotros tenemos un número limitado, que definitivamente podemos sacar cuentas, ¿no? Matemáticamente hablando, fíjate, si yo quisiera calcular y hacer algún cálculo matemático con los dólares, quizás no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque en este momento yo puedo saber hoy cuántos dólares hay en el mercado en circulación. Pero si la Reserva Federal mañana decide imprimir nuevas cantidades de dólares, entonces ya el cálculo que hice definitivamente no me va a servir, ¿no? Pareciera que tanto los dólares como los euros, como los bolívares son infinitos. ¿Por qué? Porque siempre va a existir la posibilidad de que se puedan volver a emitir más cantidad. Y entonces ahí hay una diferencia interesante en el caso de Bitcoin. Ya sabemos que el tope máximo es 21 millones, ni más que eso. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjate lo que va a ocurrir. Al principio, cuando Bitcoin apareció, que no tenía mucho valor, la gente obtenía Bitcoin y los perdía. Se les olvidaba, no le prestaban mucha atención porque no tenían ningún valor. Y bueno, si yo tengo 21 millones de Bitcoin en total y de repente en los primeros años alguien desperdició, o sea, un grupo de personas desperdició, no sé, 1 millón de Bitcoin, entonces al final, en el año 2140, se hicieron 21 millones, pero nada más quedan 20, por ejemplo. Aparte de eso, hay personas que han votado Bitcoin también. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo, volvemos a la sola. Yo cuento y yo quiero transferencia, José, no noté mal por error cuenta. Entonces, ¿qué ocurre si yo dinero y la transferencia no me lo permite? Es decir, hay un error. ¿Okay? Y al que yo corrija el error, no voy a poder mandar a José Orlando. En el mundo cripto, sí, en el mundo cripto hay 20 posibilidades de enviar el dinero, pero si yo no lo hago de manera correcta, nadie me va a decir, no, no se puede, lo estás haciendo de manera equivocada. Lo que va a pasar es que el dinero va a salir de tu cuenta, pero no va a llegar. El dinero se va a perder. ¿Ok? Eso ha pasado a muchas personas sin conocimiento previo, sin interacción. Las criptomonedas han perdido Bitcoin. Entonces, supongamos que hasta hoy en día, hasta el año 25, ha perdido 1 millón de Bitcoin de esta manera. Tenemos menos, ya no van a haber 21, y aparte de eso, el creador de Bitcoin, llamado Satoshi Nakamoto, él tiene en billetera aproximadamente 8 millones. Lo que ocurrió y armó el sistema Bitcoin, lo enseñó, lo puso en práctica, lo puso y desapareció. Entonces, prácticamente desde que apareció Bitcoin, ese millón de monedas que está en la cartera, en la wallet de Satoshi Nakamoto, tampoco se ha. Es decir, hay 3 millones. O sea, de 1 millón, solamente 18. Supongamos que alguien más de repente tiene Bitcoin y fallece y las mujeres no tienen forma de acceder a ese Bitcoin, eso se van a perder. Así con todo esto, que cada vez este activo se va a volver más escaso.
¿Qué ocurre cuando hay escasez? Lo vemos en la parte de los coleccionables. Cuando hay algo que es más escaso, es una edición limitada o son cantidades muy pequeñas, va aumentando. Por esa razón, bueno, di tantas vueltas para explicar la razón por la cual nosotros llamamos a Bitcoin como el nuevo oro digital, porque va a ser un producto escaso que con el tiempo va a aumentar de valor y que definitivamente tenemos que prestarle atención. Ahí está, bueno, una forma distinta de hablar sobre la historia de Bitcoin. ¿Ok? ¿Qué pasa con Bitcoin? Cuando tú logras entender el nuevo oro digital, que va a ser escaso, que automáticamente en el futuro el precio va a aumentar de valor y lo ha hecho estadísticamente, lo vemos hacia atrás, desde que apareció, ha aumentado su valor de manera exponencial. Entonces, todo parece indicar que va a ser así en el futuro. ¿Qué está haciendo personas que logran entender eso? Sencillamente están comprando Bitcoin y lo están guardando. Lo están utilizando como reserva de valor. Es decir, yo quiero pensar en mi jubilación, yo quiero pensar en mi futuro, yo quiero pensar en que el día de mañana, cuando ya tenga cierta edad, me quiero retirar, pero no como se retiran los pensionados, me quiero retirar como me merezco. Después de tantos años de trabajo, lo siento, eh, quiero retirarme bien. Y están resguardando sus ahorros en esta criptomoneda. Por eso es importante mencionarlo. Y otra cosa que es importante mencionar es relacionado con eso que coloqué en la parte final del método DCA, que es una estrategia de finanzas donde tú puedes hacer inversiones periódicas que te permiten definitivamente conseguir mejores resultados. En el caso de este método DCA, que es como se le conoce, con Bitcoin, pasa algo muy interesante. Para los que no conocen Bitcoin, bueno, Bitcoin, si bien ha aumentado de valor a lo largo del tiempo, a largo plazo, y se espera que siga funcionando, a corto plazo lo que ocurre es que funciona, vamos a decir que es como bajo la ley de la demanda. Hay personas que compran mucho Bitcoin, si hay muchas personas comprando, efectivamente el precio aumenta, pero si pasa algo y la gente se asusta y empieza a vender de manera eh, espontánea, de manera eh, bien importante, ¿qué va a ocurrir? Definitivamente va a bajar su precio. Entonces, como el precio va a fluctuar muchísimo, se utiliza una combinación de, de compras en Bitcoin utilizando esta estrategia, el DCA, justamente para minimizar el impacto o el valor de esas alzas y esas caídas del precio de Bitcoin. Si tú compras todo el tiempo de manera esporádica, vamos a decir, una vez al mes, una vez cada 15 días, o a la semana, o incluso una vez al día, definitivamente sin importar si el precio está alto, está bajo, se aumentó o disminuyó, sino sencillamente utilizando esa estrategia, eso va a permitir comprar a un precio promedio de Bitcoin, que siempre un precio promedio va a ser mejor que un alza o un precio alto o un precio bajo. ¿Por qué? Porque si el precio está bajo, tú logras comprar, digamos en oferta, más cantidad de Bitcoin. Y si el precio está alto, definitivamente al hacer el promedio, estás en totalizando un valor menor al que ya se encuentra en la actualidad. Entonces, sencillamente, para ir cerrando esta lámina como tal,
Ya vimos un poco la importancia de Bitcoin, porque se conoce como oro digital, porque las personas están utilizando a largo plazo y por qué lo están utilizando desde hoy en día como una reserva de valor y por qué utilizan además una estrategia de finanzas que les permite hacer compras periódicas para obtener un mayor rendimiento. ¿Ok? Esto es importante. Las personas lo están haciendo. De hecho, hay muchas personas que empezaron ya hace años y han tenido resultados impresionantes. No hay nada que les haya rentado más, ningún instrumento que les haya rentado más utilizar la estrategia del DAO para compras de Bitcoin a lo largo del tiempo. Entonces, muy pendientes por eso, muy pendientes. Vamos a seguir avanzando. Así, aparte del Bitcoin, encontramos también otro tipo de monedas que son las llamadas stablecoins o monedas estables. ¿Qué ocurre? Para que Bitcoin se pudiera masificar un poco, las personas quizás cuesta mucho entrar en el mundo por el tema de la volatilidad del precio de Bitcoin. Porque de repente haces algo y ¡pum! Cayó de precio y ya automáticamente estás en pérdida. Entonces, a la gente tradicionalmente no está acostumbrado a manejar ese tipo de instrumentos tan volátiles. Entonces se creó una criptomoneda o un grupo de criptomonedas que son las llamadas estables. En este caso, allí tenemos la imagen de Tether, mejor conocido como USDT por sus iniciales, que es como dólar Tether, que es una criptomoneda que le da estabilidad al precio. Es decir, ella en teoría se iguala con el valor del dólar para que tú puedas hacer intercambios de monedas digitales de una forma, digamos, más amigable al mundo que ya conoces tradicional y sin el temor de que tu compra o tu inversión de alguna manera vaya a fluctuar de manera muy inmediata apenas hagas tu compra. Es decir, si esta moneda vale el equivalente, un USDT es el equivalente a un dólar, entonces sencillamente tú dices, bueno, voy a comprar un USDT y ya yo sé que me cuesta un dólar. ¿Ok? Y eso me va a dar cierta estabilidad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa compra? Esa compra se hace a través de las llamadas exchange, casas de cambio. Se puede hacer de diferentes maneras. Normalmente, en una época aquí en Venezuela existían las casas de cambio. ¿Qué hacíamos nosotros normalmente cuando había casas de cambio en todas partes? Bueno, sencillamente íbamos, decíamos, queremos comprar tanta cantidad, nosotros íbamos bolívares y hacíamos el intercambio. ¿Ok? Hoy en día existieran las tasas de cambio, yo pudiera, por ejemplo, comprar dólares con mi tarjeta de crédito, por ejemplo, crédito. Yo pudiera hacer una transferencia o un pago móvil. Nosotros aquí es momento de hablar de eso. ¿Qué ocurre en el caso de las criptomonedas y de las casas de las exchanges? En comprar criptomonedas con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria, pero hay algunos países que tienen esas limitaciones. Por ejemplo, Venezuela es una de ellas. Entonces, estas exchanges crearon una alternativa que es lo que se llama las plataformas P2P o los mercados P2P, donde el P2P lo que significa ese definitivo de persona a persona. Sencillamente ellos facilitan un espacio dentro de su exchange para que las personas puedan intercambiar dinero entre ellas. Es decir, si tengo
USDT y tiene Orlando quiere comprar USDT, entonces yo hago el intercambio con Orlando dentro a través del mercado P2P de manera tal de que, bueno, podamos salir ganando ambos. El mis USDT los boletos hay un intercambio los dinero y la comisión y en yo estoy ayudando a José Orlando a completar el internet. Bueno, la comisión y a recibir una parte de esa comisión. Ahí digamos que la voy a compartir con las chefs. Entonces, ves que se van creando a partir de las criptomonedas un conjunto de cosas que es lo que llamaba al principio el ecosistema cripto como tal, un punto de camino para que todo esto funcione. Entonces, solamente puedo comprar criptomonedas, tarjeta de crédito, se bancaria, no poseo ningún producto, puedo hacer a través de los mercados. Entonces, aquí tenemos definitivamente diferentes caminos, diferentes alternativas. Y ahora, ¿para qué necesito yo comprar criptomonedas? Quizás alguno de ustedes se puede estar preguntando, no lo sé. Bueno, existen muchísimas cosas por las cuales tú puedes comprar una criptomoneda. Fíjate que ahora el uso de las remesas familiares son, para nosotros aquí en Venezuela, ¿quién no tiene un familiar fuera del país en este momento? O un vecino, o un amigo, o alguien conocido. ¿Ok? Seguramente el 99% de los que están acá están en ese caso, pero ocurre que necesitamos recibir dinero de alguien que está fuera, de un familiar que está fuera, o incluso se han visto casos donde somos nosotros aquí en Venezuela desde adentro quienes tenemos que mandarle dinero a nuestros familiares de afuera. Eso también funciona así, dependiendo de cuál sea el caso. Pero ¿qué ocurre? Los canales tradicionales son costosos, tienen horarios, hay muchos intermediarios y en realidad ya no es tan conveniente. Entonces, si yo hago esta remesa familiar a través del ecosistema cripto, a través de las criptomonedas, pueden ser más rápidas, más económicas y sin restricciones. Eso suena interesante. Y ahí estaríamos solucionando un problema. ¿Ok? Pero aparte de eso, hay empresas que ya están utilizando como medio de pago el uso de criptomonedas. Y aquí es donde viene la parte importante, por ejemplo, para el contador público. ¿Qué pasa si nuestras empresas, nuestros clientes empiezan a utilizar criptomonedas como método de pago? No solamente para recibir pago de los clientes, sino también para realizar pago a proveedores, para comprar mercancía. Entonces, definitivamente, esto está siendo cada vez más común, cada vez más masivo. El tema del ahorro. Ya las personas saben, nosotros, para nadie es un secreto, aquí de los que estamos presentes, es imposible ahorrar en bolívares en una cuenta de ahorro, que es ya no vale la pena comprar dólares en efectivo para ahorrar, porque también con el tiempo pareciera que existiera una inflación en dólares y que el dólar también está perdiendo su valor. Pero ¿qué ocurre? Y ya yo, como lo dije anteriormente, empiezo a ahorrar, entonces ya estoy ahorrando utilizando la criptomoneda para estar en mi futuro y con la finalidad de ahorrar y quizás esperar ese ahorro que tenemos tanto tiempo, tantos años, que hacer como, como hacían nuestros padres o nuestros abuelos. O sea, de una manera que valiera la pena el concepto de ahorro como tal. Entonces, aquí tenemos definitivamente una cantidad de cosas. También vamos a hablar de personas que trabajan por internet y que en vez de
recibir dinero en otra moneda, prefieren recibir dinero en criptomoneda para que es mucho más fácil cambiarla. O sea, existen muchísimas razones las cuales el uso de las criptomonedas ya debe ser el común denominador dentro de nuestro día a día, como personas y como empresas. ¿Ok? A pesar de que no todas lo están viendo así, todas las personas todavía no lo ven así, lo ven con cierto recelo y por eso es importante hacer este tipo de reuniones, este tipo de capacitaciones para entender por qué nuestra insistencia en que definitivamente hay que tomar en cuenta el mundo y el ecosistema cripto porque nos va a resolver problemas los cuales nos enfrentamos en el día a día. Para eso, para las plataformas P2P, hay una cantidad de plataformas hoy día incluso disponibles para Venezuela. El mercado de RTM, El Dorado, que estuvo hace poco aquí, por una razón bien puntual, ya dejó de funcionar en el mercado venezolano. Binance o Binance, como lo quieran llamar, tiene también un mercado P2P que es importante para poder comprar y vender. Ahora bien, mi Orlando me dijo, Daniel, quiero ver este proyecto que tengo, esta formación en criptofinanzas, pudieras dar una presentación, una leve introducción. Yo le dije, Orlando, sin pensarlo dos veces, dime la hora y conmigo, porque es sumamente necesario. Aquellas personas que piensan que el uso de las criptomonedas y el manejo de criptomonedas solo para expertos, solo para personas que saben de tecnología, están equivocados. Necesitamos solucionar problemas humanos que cualquier persona puede acceder a ellas. ¿Okay? Hay personas que dicen, oye, pero es que yo soy adulto contemporáneo. Ya yo no logré entender eso y ya la ola, ya me dejó el tren. Y en realidad no es así, no es así. Yo tengo 48 años, ¿ok? Yo soy adulto contemporáneo y eso significa que si yo puedo hacerlo, seguramente tú que me estás escuchando también lo puedes hacer. Y así también nuestros hijos, nuestros hermanos, incluso nuestros padres. José y yo tenemos un gran amigo, José Álvarez, tiene 60 años y es un experto en el mundo cripto, un entusiasta del mundo cripto. Y bueno, es increíble. Él dice que cómo hace. Bueno, él aprendió viejo y aprendió y lo está haciendo muy, muy bien. Entonces, no es solamente para gente joven, no es solamente para gente que sabe de tecnología, esto es algo que tiene que hacerse masivo porque está al alcance de cualquiera. Eso es súper importante. Otra cosa que es importante, tener la posibilidad de conseguir nuevas fuentes de ingresos solo por el simple hecho de conocer sobre el mundo cripto, definitivamente es un lujo que no podemos obviar, que no podemos dejar de lado. ¿Ok? Imagínate que alguien quiera hacer, imagínate que alguien quiera no sé, una certificación de ingresos, un venezolano que vive en Australia quiera hacer una certificación de ingresos y te llame por teléfono para hacerla, pero te dice que solamente te puede pagar en dólares australianos. Y tú le digas, oye, no puedo porque no sé cómo hacer para traerme ese dinero. ¿Ok? O mira, si no es la australiana, te puedo ver en cripto. Y tú le digas, no, búscate otro porque en realidad yo no sé nada de cripto. No, señor, no podemos cerrar las oportunidades. A veces hay que nuestras oportunidades de clientes nuevos son escasas. Entonces, si nos sale una así, definitivamente no podemos rechazarla. Por eso es importante. Vamos a tener nuevas oportunidades de trabajo, podemos hacer emprendimientos digitales que nos pueden ayudar a nuestras finanzas personales. Definitivamente esto es algo que sí o sí tenemos que usar. Y aparte de eso, se dice que menos del 10% de las personas en el planeta usan criptomonedas. ¿Qué ocurre eso? ¿Qué ocurre con eso? Que el conocimiento es poder.
Y si yo estoy dentro de ese selecto grupo del 10%, voy a tener un paso adelante por el resto del 90% que todavía no ha pasado, pero que está próximo a ingresar. Entonces vamos a adelantarnos, ¿ok? No es tarde. Oye, pero es que el profesor José Orlando empezó hace muchos años. Bueno, no importa. Para nosotros el mejor momento de comenzar es definitivamente es hoy. Y ya que ustedes están acá, oye, no lo vean como una simple introducción, véanlo como algo que definitivamente es un paso que deben dar. Y finalmente, pensar también en el futuro. Ya sabemos, para nosotros no es secreto que no podemos pensar en nuestra pensión en el futuro cuando nos vayamos a retirar, porque sabemos que esa no es una opción. Aquí en Venezuela no es una opción. Ya sabemos que tampoco es una opción meter nuestros bolívares en la cuenta de ahorro del banco. No es una opción. Entonces, comprar dólares tampoco es una opción. Vamos a analizar hacerlo a través del cripto a largo plazo, pero hacerlo bien, ¿ok? Eso es súper importante. No hacerlo en cualquier cosa, de cualquier manera, no es hacerlo por hacerlo, es pensar en nuestro futuro. Para eso, justamente, con esto ya estamos por finalizar. Tenemos una iniciativa llamada el Reto Bitcoin 365, donde damos ese primer paso de volver a ahorrar, de poder tener con más conocimiento sobre el mundo cripto. ¿Y en qué consiste este reto? Sencillamente en proponerse durante 365 días a comprar el equivalente a $1 en Bitcoin y esperar los resultados una vez finalizado ese periodo de tiempo. Es algo muy sencillo, estamos utilizando el DCA, estamos volviendo a ahorrar, estamos conociendo más sobre Bitcoin y sobre las criptomonedas. Y bueno, tenemos una cantidad de personas, creo que de acá, de los que están acá presentes, hay unos cuantos que ya están participando en esta iniciativa, que pueden dar sus testimonios y van a ver que hemos tenido un buen rendimiento. Yo comencé el 1 de enero. Ahora al mes de agosto tengo una rentabilidad por encima del 20%, ¿ok? Gracias a la estrategia. No necesariamente tiene que ser así, pero eh, quizás en el mes 2 no está yendo tan bien, pero obviamente ya hemos visto resultados. Y estoy esperando, bueno, cerrar ese día 365 para poder mostrarlo también. Así que ahí queda la invitación abierta en caso de que quieran conseguir un poco más de información. José Orlando con toda seguridad estoy seguro que les va a facilitar. Así que definitivamente la invitación es a que no piense que esto es solo para expertos. Lo único que tienes que hacer es estar acá, dejarte guiar por las personas que están dispuestas a ayudarte, en este caso José Orlando, que tiene esta increíble iniciativa de poder tenerlos acá. Y yo sé que es un buen líder, es una persona que los puede guiar por este mundo cripto, este ecosistema cripto, ¿verdad? Esto que están haciendo es una cantidad de contadores públicos reunidos. Esto es definitivamente una comunidad que se están preparando no para el futuro, sino para el presente. O sea, ya esto es presente, ya es una realidad. Entonces, bueno, lo que tenemos que actualizarnos y subirnos nuevamente. Esa ola no nos dejó, vamos a surfear y volver a subirnos a esa ola. Y bueno, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, estoy ya disponible para poder responder y poder ayudarlo.